La práctica del derecho consiste fundamentalmente en argumentar, justificar y dar razones por las que se debe tomar una decisión. ¿Cómo perfeccionar esta habilidad cuando se ejerce la función de impartir justicia? Hoy hablaremos justamente de este tema con una experta en la materia, quien además nos hablará sobre el diplomado en argumentación jurídica que se imparte aquí en la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Está con nosotros Ángeles Rodenazca Latayud. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, profesora titular de Filosofía del Derecho en esta universidad, autora de 3 libros en esta materia, especialista en capacitación de jueces y, por supuesto, profesora de esta Escuela Judicial. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, pues para hablar sobre un tema un poco técnico, complejo para quienes no somos abogados, pero sabemos que se está impartiendo en el Instituto de la Judicatura Federal un diplomado en argumentación jurídica y queremos conocer a fondo este tema. Para las personas que no están familiarizadas con el mundo del derecho, explíquenos qué debemos entender cuando hablamos de argumentación jurídica. Bien, la argumentación jurídica es una disciplina, una técnica que tiene por objeto la racionalización de los argumentos, en este caso, tratándose del derecho, lógicamente, de acuerdo con las razones que el derecho proporciona. En este caso, un conjunto de principios, un conjunto de reglas, de qué manera el operador jurídico, el juez, el magistrado, puede emitir una decisión racional, una decisión, digamos, prácticamente en el sentido de la filosofía práctica, en el sentido de la racionalidad práctica, aceptable y asumible intersubjetivamente. ¿Qué tipos de argumentación jurídica existen o qué formas de argumentar jurídicamente? Bueno, uno podría sentirse tentado de contestar a esto diciendo hay formas de argumentación correcta y hay formas de argumentación incorrecta, porque en realidad podríamos decir que la racionalidad es solo una. Es solo una. Lo que sí que evidentemente hay ámbitos diferentes de argumentación jurídica. Hay argumentación jurídica que está mucho más ligada, por ejemplo, al tenor literal de las disposiciones, como puede ser la argumentación en el ámbito penal, donde los procedimientos de argumentación por analogía, lógicamente, son excluidos, están excluidos. Y hay otros ámbitos, como el derecho constitucional, como por ejemplo también en cierta medida derecho administrativo, etcétera, etcétera, donde es más posible una apertura hacia consideraciones como los principios, como los valores, para modular la aplicación de las reglas, eventualmente dejar de lado esta aplicación de las reglas. De manera que diría que argumentación hay solo una, la buena, que quizás haya maneras diferentes de aplicar esto en función de las características del área del derecho de que se trate. Mencionaba usted la materia penal, ¿no? ¿Cómo esta argumentación jurídica mantiene, digamos, su misma forma de expresarse ahora que nosotros aquí en México tenemos un nuevo sistema en el que ya todo es oral, o viene siendo pues lo mismo, la misma forma en la que se hace de manera escrita? Bien, la oralidad en el proceso penal no afecta, en contra de lo que muchas veces se piensa, no afecta realmente a lo que es la argumentación en sí. ¿Por qué? Porque la argumentación en realidad es mostrar la racionalidad en nuestra manera de resolver una disputa, en nuestra manera de aplicar el derecho. De manera que se trate de un proceso escrito o de un proceso verbal, la razón es una, es única. Evidentemente, la oralidad sí que plantea un problema en cuanto a la manera en la que presentamos esa argumentación. Estamos con un impedimento, digamos, de tiempo, con una situación en la que tenemos que ser rápidos, ágiles a la hora de presentar nuestros argumentos. En la medida en la que estemos más capacitados para argumentar, será más fácil presentar una argumentación en un proceso oral, de manera que hay una incidencia, digamos,
indirecta. La cuestión es, la argumentación es la misma, pero si yo estoy bien formada o formado en lo que es argumentar, me será más fácil improvisar, salir, digamos, con un argumento oportuno, adecuado, aunque evidentemente la oralidad tiene mucho que ver con la dialéctica, con la retórica, que supone ya la habilidad, digamos, de convencer al auditorio persuadiendo, no convenciendo, no convenciendo. Convencer implica tener razones. Y persuadir es otra cosa. Y persuadir, digamos, implica generar una adhesión emocional a lo que estamos diciendo. De todas maneras, para todos estos aspectos necesitan, como usted decía, tener una buena formación, tener una buena capacitación, desarrollar habilidades, ¿no? Obviamente, es importante porque no se trata solo de conocer por conocer lo que es argumentar, se trata también de practicar lo que aprendemos. Si hay diferentes técnicas, si hay diferentes características, por ejemplo, en relación con lo que me preguntaba hace un momento, no distintas argumentaciones, pero sí distintas técnicas o formas de argumentar según el área del derecho. En la medida en la que somos más conscientes de las diferencias, también nuestra capacidad para generar un discurso va mejorando y nuestra habilidad también va mejorando. ¿Qué diferencias hay entre una argumentación jurídica y una argumentación, digamos, como de tipo político o ético? ¿Cuál es la diferencia? Bien, son los tres ámbitos, yo creo que fundamentales, la argumentación en ética, la argumentación política y la argumentación jurídica. La argumentación política no está tan constreñida, tan limitada, porque en argumentación política un político puede apelar a valores que no están reconocidos en el ordenamiento jurídico y puede pretender que se incorporen cuestiones, principios que no están reconocidos por el ordenamiento jurídico, precisamente para que este cambie y se modifique, de manera que se encuentra menos atada esa argumentación de carácter político. Es más flexible, más abierta. Claro, ¿no? Lógicamente es la vía de entrada, la política es la vía de entrada de modificaciones en las razones del derecho. Exacto. Ahora bien, un jurista está limitado por las razones que el derecho le ofrece. Tiene que desarrollar un trabajo sobre la base de aquello que democráticamente ha sido políticamente y democráticamente aprobado, asumido como las razones con las cuales tiene que trabajar. En ese sentido, digamos que no puede hacer una apertura absoluta a cualquier consideración política. En el ámbito de la reflexión moral, lógicamente, estamos hablando de un ámbito mucho más amplio que incluye razones políticas, pero no solo políticas, también lo que podría ser un ideal de plan de vida, un ideal personal de plan de vida que no tiene por qué ser objeto de la política. Entonces estamos hablando de una forma de discurso más amplia. Ordenando un poco los campos, podríamos decir que la moral sería el campo más amplio de reflexión práctica, un pequeño sector dentro de la moral sería la reflexión política y un subsector dentro de la reflexión política, estamos construyendo una especie de círculos concéntricos, sería la argumentación jurídica. Doctora, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos más a fondo al detalle de este diplomado en argumentación jurídica que se imparte en la Escuela Judicial. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos. Continuamos. Seguimos conversando sobre argumentación jurídica y en el bloque anterior nos explicaba, doctora, sobre un poco la definición de lo que es argumentación jurídica, lo que sucede quizás en este escenario de la materia penal, y sabemos que se está impartiendo un diplomado precisamente en este tema aquí en la Escuela Judicial y usted es profesora. Antes de que nos explique las materias y cómo se está enseñando este tema, cuéntenos cómo es que la invitaron a venir acá a México. Bueno, esta es una invitación a un colectivo de profesores que formamos parte del claustro
de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, donde, dirigidos por Manuel Atienza, que es un autor reputado en materia de argumentación, hemos ido orientando nuestras investigaciones y nuestros esfuerzos hacia la materia de la argumentación jurídica. De manera que yo me beneficio, digamos, del prestigio del trabajo previo que tiene todo este grupo de investigación y formo parte del colectivo que va a estar impartiendo este diplomado a lo largo de bastantes meses aquí en México. ¿Qué materias toca este diplomado? Bueno, materias concretas del derecho no exactamente. O los temas más bien, ¿no? Sí, los temas tienen que ver obviamente con proporcionar estas herramientas argumentativas para los aplicadores del derecho, desde puntos de vista diversos. Se trata, por ejemplo, de adentrar a los aplicadores del derecho en concepciones de la argumentación jurídica, en teorías de la argumentación jurídica, de autores como McCormick, como Alexi, como Toulmin, como Perelman, etcétera, etcétera. Incluso también hay materias referidas a lógica, a la lógica jurídica. Y de otro lado también, digamos, dejando al margen concepciones concretas, tratar también de delimitar áreas o aspectos o herramientas de reconstrucción de casos difíciles, problemas de indeterminación del derecho, si es posible o no. Pienso que es posible, claro, ese es mi trabajo, aislar categorías o formas de indeterminación del derecho en función de problemas, de problemas que plantee en tales supuestos de indeterminación, y en función de esa clasificación desarrollar diferentes mecanismos para poder argumentar y poder resolver esa situación de indeterminación. A usted le toca, si bien entiendo, en módulo 3, teoría de los enunciados jurídicos y argumentación, reglas y principios, y dice también la crisis del positivismo jurídico. Explíquenos Correcto. un poco sobre esto, considerando también que nuestro público en Canal Judicial, pues no todos somos especializados en esta materia. Bien, yo soy afortunada por tener este módulo. A mí me gusta mucho explicar este módulo porque permite de alguna forma, digamos, conciliar, ¿no? Conciliar lo que es la formación jurídica tradicional que pueden tener los juristas mexicanos o españoles. En esto no hay gran diferencia. Que ha sido una formación muy formalista, que ha partido, digamos, de la idea de un juez, un órgano de aplicación del derecho que se limita a ser la boca de la ley, que aplica lo que las reglas dicen sin tener en cuenta el por qué lo dicen. Este ha sido el paradigma jurídico de un positivismo formalista, una escuela de pensamiento jurídico en la que nos hemos educado los juristas del siglo XX y ya parte del XXI. El problema es que este ideal, digamos, se conecta mal con las necesidades prácticas que tiene el jurista, porque esas necesidades prácticas implican la necesidad de conciliar el derecho con lo que dicen los principios constitucionales, con valores, con principios constitucionales. Por añadidura también, digamos que hay prácticas jurídicas de los tribunales internacionales, particularmente de los tribunales internacionales de justicia, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exigen una apertura en la deliberación judicial hacia cuestiones valorativas, cuestiones basadas en derechos fundamentales, en derechos humanos. Y claro, todo eso tiene que ser conciliado con una formación que hemos recibido muy formalista, poco abierta a la consideración, digamos, de estos elementos añadidos, pero que también forman parte del derecho y que la argumentación jurídica tiene que integrar a la hora de deliberar y de encontrar decisiones correctas. De manera que
los órganos de aplicación del derecho, los jueces, magistrados, funcionarios encargados de aplicar reglas, se encuentran ante un déficit conceptual, un déficit de herramientas desde las que abordar su trabajo. Y precisamente la parte interesante de lo que podemos aportar, particularmente yo también en este conjunto del diplomado, es esa manera de integrar ambas dimensiones del derecho. La idea de que las normas son enunciados autoritativos, básicos y que tienen que ser tenidos en cuenta por parte de los jueces, pero que también hay una dimensión valorativa, de principios, que es una exigencia a la hora de aplicar el derecho que el juez tiene que tener en cuenta. Cuando se imparten este tipo de diplomados en una institución como esta, los profesores tienen un doble reto, ¿no? Porque hablaba usted como de esa formación. Entonces están aquí ante personas que ya están prácticamente formadas, correcto, ejercen, ¿no? La impartición de justicia, tienen ciertos conceptos muy establecidos, ¿no? ¿Cómo enfrentan ustedes esta situación? Como profesor, ¿no? Es, digamos, mi experiencia personal, y creo que esto es compartido por mis compañeros también de Alicante cuando vienen aquí. Digamos que al principio puede haber una cierta reticencia a lo que les estamos planteando. Luego percibimos cómo se va despertando un interés, cómo empiezan a tomar conciencia de que efectivamente se encontraban, digamos, huérfanos de herramientas conceptuales, como lo que les estamos ofreciendo es un producto que necesitan, Y en la medida en la que van adquiriendo esta conciencia de que lo que les decimos, digamos, no son unos conceptos que figuren ahí en un mundo ideal, sino que son unos conceptos y unas herramientas que les pueden ser bien útiles, sí que notamos una enorme receptividad. Y esto para nosotros como docentes, digamos, es una experiencia fantástica, porque a nosotros nos gusta formar a estudiantes, pero cuando también tenemos la capacidad de interactuar con el mundo judicial y con juristas prácticos y percibimos que lo que podemos ofrecerles es interesante y al mismo tiempo también ellos nos ayudan y nos enriquecen a nosotros en nuestra práctica. Hay un proceso de retroalimentación. Exactamente, hay un proceso de retroalimentación. Yo muchas veces no doy con el ejemplo perfecto cuando preparo las sesiones y hay alguien en el auditorio que me dice, hay un caso que se produjo de tal manera, de esta... Y digo, es perfecto, es el ejemplo perfecto, porque reproduce exactamente lo que yo estaba intentando, ejemplifica perfectamente lo que yo estaba intentando explicar. Muy bien, vamos a una segunda pausa y seguimos conversando sobre este tema, la argumentación jurídica. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Continuamos. Estamos conversando sobre argumentación jurídica y los cursos que imparte la Escuela Judicial. Doctora, sabemos que dentro de este diplomado en el que usted está participando como ponente, también se toca el tema del positivismo jurídico versus naturalismo. ¿Esto en qué consiste? Bueno, digamos que a veces se plantea la existencia como de una disyuntiva, de manera que podríamos decir que cualquier planteamiento que no sea rigurosamente marcable dentro del positivismo jurídico supone ya una asunción de postulados del justnaturalismo. Entonces, si históricamente digamos que el positivismo jurídico puso fin al justnaturalismo y se entiende como un concepto de ciencia jurídica que supera al justnaturalismo, en cierto sentido también, porque ya no es necesario ese justnaturalismo, porque ya tenemos códigos, tenemos una legislación sistemática que aparentemente es plenamente racional y procura una solución para cualquier problema que se le pueda plantear. Entonces hay que enterrar el justnaturalismo como una concepción arcaica y desfasada y abrazar ese nuevo modelo de ciencia jurídica que es el positivismo jurídico. Entonces, en ocasiones se plantea si a través de esta argumentación, si a través
de esta forma de tratar de que se integren dentro de la fundamentación judicial de los casos los principios, los juicios de valor, las directrices también, y que tengan un peso en la argumentación, si no estaremos intentando destruir ese modelo positivista y volver otra vez a ese modelo arcaico del justnaturalismo. Yo creo que esta dicotomía es falsa, creo que es posible construir modelos racionales de reflexión que partan de lo que el derecho nos ofrece. Lo que pasa y lo que sucede es que lo que el derecho nos ofrece para argumentar no son solo reglas jurídicas, como razones atrincheradas que hay que seguir independientemente de cuáles son los valores subyacentes a esas reglas, las consideraciones de valor subyacentes a esas reglas. Creo que esas consideraciones de valor subyacentes cuentan también y tienen que considerarse como parte del derecho. Y en esta medida, el modelo argumentativo que podemos ofrecer de ciencia del derecho o de técnica con las que afrontar las dificultades interpretativas del derecho, ese modelo no puede ser, no es un justnaturalismo en el sentido, digamos, usual del término. Es un modelo que, bueno, podría ser considerado como un positivismo reformulado, matizado, enriquecido, o alternativamente como un modelo que va pospositivista, que va después del positivismo, que supera el positivismo. Pero creo que esto es una cuestión de etiquetas o marcas, ¿no?, de presentación. La idea subyacente es la misma. La idea subyacente es enriquecer, digamos, las herramientas conceptuales con las cuales podemos abordar situaciones de incertidumbre jurídica. Hace un momento mencionaba usted que en algunas de las clases, ¿no?, en las sesiones, se presentan casos prácticos. ¿Cuál sería el método ideal para enseñar la argumentación jurídica? Es decir, cuando uno piensa en el Instituto de la Judicatura Federal, pues están las aulas, pues está el profesor y expone. ¿Cuál sería el método para enseñar bien esta materia? Yo creo que el método idóneo implica, evidentemente, anclar cualquier distinción que se haga, cualquier tipología en casos concretos. Yo además percibo que el interés por parte del auditorio es mayor y que agradece mucho el recurso a los ejemplos. Yo, lógicamente, controlo más o menos la jurisprudencia española, y cuando menciono casos de sentencias, argumentación de sentencias del Tribunal Supremo Español, del Constitucional, noto un agradecimiento por parte del auditorio porque estoy aterrizando en cuestiones que le resultan mucho más próximas. De la misma manera, también el auditorio me aporta ejemplos y me enriquece, digamos, el campo de lo que estoy tratando de ejemplificar a través de una serie de casos que tienen que ver con el problema, digamos, argumentativo que yo estoy tratando de afrontar. Y a veces incluso también me hacen darme cuenta de que alguna de mis reflexiones pues necesita ser matizada mucho más de lo que yo creía que tenía que ser. Cuando uno está enseñando, siempre tiene que ser flexible y darse cuenta de que incluso un alumno en el puro nivel universitario puede aportar cosas, pero evidentemente lo que puede aportar un práctico del derecho es muchísimo más a mi trabajo. Doctora, finalmente nos gustaría conocer cuáles son las líneas de investigación, qué es lo que usted está haciendo actualmente, además de participar en este tipo de diplomados. Bueno, las cosas en las que yo estoy trabajando, aparte de la argumentación jurídica, que para mí es una constante, es un tema constante en mi investigación, en este momento tienen que ver con un aspecto que a mí me parece muy, muy relevante también para la práctica del derecho y como problema teórico. Y es la cuestión de los derechos humanos. Evidentemente, esto es un tema tradicional de la filosofía del derecho, pero resulta que hay una necesidad, yo creo que por parte de los tribunales internacionales de derechos humanos, volvemos otra vez, como comentábamos antes de la pausa, a la Corte Interamericana de Justicia o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
hay una necesidad, digamos, de un auxilio en una concepción del derecho, de la filosofía del derecho, que analice el tema de los derechos humanos, que proporcione otra vez esta idea de herramientas conceptuales, herramientas de análisis. De concreto, por ejemplo, una cuestión hoy en día muy polémica, muy difícil, muy controvertida, la llamada doctrina del margen de apreciación. En virtud de esta doctrina, los tribunales internacionales de derechos humanos, en este caso el europeo, que es el que ha inventado la figura, permite que en materias de derechos humanos sean los tribunales nacionales los que en determinadas áreas resuelvan controversias. De manera que, por ejemplo, un ejemplo concreto, la cuestión del velo islámico, el velo islámico en las escuelas, acepta que en Alemania haya libertad por parte de la docente de llevar o no el velo islámico, y sin embargo, en Francia, dado ese principio fundamental del laicismo, los tribunales determinan que ese velo islámico debe desaparecer por la cuestión del laicismo. Bien, esta es una doctrina, entonces, que permite que los diferentes países, en función de sus tradiciones culturales, resuelvan un caso que es una cuestión de derechos humanos. La cuestión es que el tribunal no determina bien para qué tipo de supuestos es aceptable esto. Esta figura. Falta mucha determinación conceptual. Falta también que haya una aportación justificativa que permita saber si esto realmente está justificado y para qué casos. En fin, hay una necesidad de adaptar, digamos, el conocimiento de la filosofía del derecho en materia de derechos humanos a esta práctica que está surgiendo, este conjunto de prácticas que está surgiendo como consecuencia del funcionamiento de estos tribunales. Y para mí, pues va a ser el reto en los próximos 2 o 3 años. Bien, pues doctora Ángeles Rodenaz, le agradecemos mucho que nos haya acompañado y que nos haya venido, a propósito de que estamos en la Escuela Judicial, a dar una clase muy precisa sobre argumentación jurídica. Muchas gracias, el agradecimiento es mío. Gracias. Gracias a usted también por habernos acompañado. Le recuerdo que la próxima semana tiene una cita aquí en el Instituto de la Judicatura Federal. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.